Bueno, muy buenos días para todas y todos. Eh, pues ante todo nuestro agradecimiento por el interés en seguir asegurando la calidad de la prestación de los servicios en este momento tan difícil y pues un agradecimiento infinito para la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo que está día y noche a servicio de todo el país, liderando, orientando y apoyándonos a todas las entidades territoriales y los prestadores que día a día están poniendo su vida al servicio de los demás. Pues pensamos que este domingo de desayuno, con el perdón de nuestras familias y el agradecimiento infinito para ellas, nos regalen este espacio para poder escuchar entre todos pues estas novedades que hay en esta nueva situación, de la voz de los expertos, las orientaciones que nos puedan brindar. Así que el objetivo de esta hora de trabajo es poder revisar dos puntos muy sensibles. Pues un punto en general que es el manejo de medicamentos, pero quisimos hacer mucho énfasis pues frente al tema de oxígeno. ¿Quién nos está acompañando? La doctora Joana Carolina Hurtado, terapeuta respiratoria, especialista en gerencia hospitalaria, especialista en terapia respiratoria en cuidado crítico, miembro de AMSI y miembro del Colegio Colombiano de Terapia Respiratoria, y el doctor Peter Vergara, intensivista de la Clínica de la Universidad de La Sabana, especialista en farmacología clínica, coordinador del Comité de Farmacología de la AMSI. Quienes habla Marcela Díaz, subdirectora de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud. La idea de este ejercicio es tener básicamente un conversatorio un poquito por chat, donde ustedes puedan darnos a conocer sus inquietudes en el chat. Esperanza Peláez, nuestra química farmacéutica referente de la Secretaría Estatal de Salud, va a estar recolectando las inquietudes. Entonces decíamos, retomando rápidamente objetivos, comprender la importancia de escoger la combinación de medicamentos para pseudoanalgesia, qué parámetros es importante vigilar en las combinaciones y poder revisar varias de las líneas que podemos tomar, porque ¿qué hemos identificado? Que hay medicamentos que están en los stocks, pero como no son de primera línea, pues no los estamos utilizando. Entonces, estamos a veces dejando de tomar algunas decisiones inmediatas por no tener los medicamentos de primera línea, eh, pues ahí a la mano. Y de otro lado, pues frente al importante tema de medicamentos que hoy nos trae aquí, pues vemos determinar, pues la importancia de determinar los elementos del escalonamiento para el manejo de la falla hipoxémica, el uso racional del oxígeno como medicamento, las estrategias integrales intrahospitalarias para el cuidado del oxígeno. Entonces, no siendo más, les recuerdo, asistentes, por favor, dejar preguntas en su chat. La doctora Esperanza, nuestra química, revisarlas. Haremos inicio con la intervención pequeña de la doctora Joana, nuestra terapeuta. Bienvenida, doctora Joana, agradeciéndoles infinitamente y al doctor Peter el acompañamiento el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Sin duda, un espacio absolutamente necesario, no solamente en virtud de lo que queremos ofrecer a nuestros pacientes en una situación tan compleja como la que nos ha puesto la pandemia, sino también generar unos aprendizajes que nos tienen que quedar para la posteridad. Y en ese sentido, nos vamos a enfocar en el uso racional del oxígeno, como bien usted lo mencionaba, en tres objetivos primarios. El primero de ellos, y el más grande y más importante, es reconocer que el oxígeno es un medicamento y como tal, como cualquier medicamento, tiene una indicación en su prescripción, tiene una titulación de la dosis con la cual nos vamos a encontrar y que esta debe estar siempre dirigida por objetivos terapéuticos. Y tercero, que también como cualquier medicamento debe ser retirado al momento en el que ya el paciente no lo necesita más. Y en este sentido,
nos vamos a remitir a lo que proponen las guías de recomendación de oxígeno y de dispositivos de oxigenoterapia de la AMSI, donde tenemos dos puntos muy importantes a destacar. El primero de ellos es cuándo iniciar la oxigenoterapia. Y nosotros vamos a tener claro que nos vamos a dividir en dos grupos: ciudades por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar y ciudades por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, en donde en las ciudades altas, por encima de los 2.000 metros, empezaremos la oxigenoterapia complementaria cuando tengamos saturaciones por debajo de 90, mientras que en las ciudades por debajo de los 2.000 metros, la indicación de inicio de oxígeno suplementario estará cuando tenemos saturaciones por debajo de 88%. Ahora bien, una vez iniciada la oxigenoterapia, la titulación, y esto es un llamado especial a las enfermeras, a los médicos y a los terapeutas, en donde el seguimiento estricto del alcance de los objetivos va a ser la pieza clave para racionalizar el uso del oxígeno. Me explico. Si un paciente necesita oxígeno, pues necesita oxígeno y debe ser administrado. Sin embargo, esas saturaciones con una orden médica de que sature por encima de 90, nos da un margen desde 90 hasta 99%, y allí es donde tenemos que empezar a cambiar el chip. Entonces, me remito a la segunda recomendación de la AMSI, y es que el oxígeno lo vamos a titular para ciudades por encima de los 2.000 metros, entre saturaciones que van por encima de 88, donde está la indicación de inicio de oxígeno, con saturaciones máximas de 93, mientras que en ciudades por debajo de los 2.000 metros vamos a tener como referente de saturaciones máximas 96. Esto significa que cuando usted como médico da una indicación terapéutica de un rango de saturación, el resto del cuidado de los cuidadores y del equipo interdisciplinario nos vamos a enfocar en mantener al paciente en esos valores. Y esto significa que si usted está por encima de los valores límite superior, la instrucción es el descenso del oxígeno administrado. Es decir, la titulación va a estar con valores que no lleven al paciente a hipoxemia, que lo identificamos como un elemento claro, no solamente de fallo en términos de fallo terapéutico, porque no estoy alcanzando la saturación objetivo, pero lo más importante es que entendamos que valores por encima de la saturación límite superior también es un fallo y se constituye en un evento adverso que no estamos identificando, y es la hiperoxemia. Por lo tanto, en la medida en que yo llevo al paciente al rango seguro de administración de oxígeno, estoy no solamente optimizando la oxigenoterapia como enriquecimiento de la FiO2, sino que además estoy entrando en el marco del uso racional del oxígeno. Que nuestro paciente sature 99 no significa que estemos haciendo mejor las cosas. No significa que estemos dándole, entre comillas, un oxígeno que ahorra, porque el oxígeno no se ahorra en el cuerpo. Entonces, el primer mensaje es el entendimiento del oxígeno como medicamento, y la recomendación, que además es una recomendación expresa y sentida desde la AMSI en sus guías, es racionalicemos el uso del oxígeno, no porque se esté acabando solamente o porque estemos ante la amenaza de un desabastecimiento, sino que la primera virtud de la recomendación es que el paciente debe ser manejado dentro de objetivos terapéuticos, donde, y voy a usar un dicho coloquial, ni mucho que queme al santo, ni poco que lo alumbre. No debo inducir hipoxemias no manejadas o no compensadas por inadecuada titulación de oxígeno, pero tampoco puedo inducir la presencia de hiperoxemias que no reconocemos y que no ajustamos, generando unos efectos secundarios y deleterios que muchas veces no reconocemos, pero además estaríamos gastando el oxígeno que necesitamos racionalizar. Ese es el primer elemento a exponer. El segundo elemento, y seguido del segundo objetivo que mencionaba la doctora en su introducción,
es que tenemos que reconocer que este oxígeno como medicamento tiene diferentes formas de administración y por lo tanto la selección de la forma o el dispositivo mediante el cual lo voy a administrar debe estar determinado en dos sentidos. El primero de ellos es cuánto oxígeno está necesitando mi paciente y por lo tanto selecciono con qué dispositivo soy capaz de entregar esa cantidad requerida. Y segundo, entender que la selección del tipo de soporte para mi paciente no solamente depende del oxígeno, sino depende de las necesidades de trabajo respiratorio que el paciente tenga en virtud de la saturación que esté mostrando o del trastorno de oxigenación que esté mostrando. Y esto cambia un poco con el COVID, donde tenemos pacientes en esa hipoxemia silente, donde uno les pregunta cómo se siente y dice, pues bien, yo la verdad no me siento tan enfermo, yo puedo respirar bien, y le toma una pulsoximetría y fácilmente están saturando 70 o 68 o 65%. Le toma unos gases y el paciente está con 100, 80, 90, 70 de PAFI. Esa incongruencia entre lo que el paciente satura u oxigena versus lo que clínicamente muestra en términos de la dificultad respiratoria, nos tiene que llevar y nos remite a la guía de la AMSI, donde se propone una pirámide de intervención en la que la decisión terapéutica debe basarse entre la oxigenación y el escenario de dificultad y el escenario clínico de la insuficiencia respiratoria. Y a saber, en nuestra pirámide lo que siempre proponemos es que, basado en esas dos premisas, usted tiene 4 grandes escalonamientos en el soporte, donde tengo de primeras los sistemas de oxigenoterapia de bajo flujo, en donde no necesariamente significan bajas concentraciones de oxígeno, bajo flujo, como serían una máscara simple, una máscara de no reinhalación, una cánula convencional, y la cual usted debe titular en términos del litraje por el objetivo terapéutico de la saturación. Si usted en este escalón de la pirámide no alcanza los objetivos terapéuticos, ya sea de oxigenación o de trabajo respiratorio, debe escalonar al siguiente escalón, perdón la redundancia, donde usted va a enfocarse en sistemas de oxigenoterapia de alto flujo, donde usted puede encontrar sistemas como lo son la máscara Venturi, que poco se usa en COVID debido a los efectos que tiene sobre la aerosolización, y nos escalamos a la cánula nasal de alto flujo, donde no es un elemento que sea para ponerle a todo el mundo indiscriminadamente. Nosotros tenemos que racionalizar todos y cada uno de los recursos, dado que estamos en el marco de un escenario de necesidades infinitas con recursos finitos. Esto significa entonces que pensar en el escalonamiento de alto flujo o pensar en el escalonamiento de la ventilación mecánica no invasiva, que es el siguiente escalón, serán única y exclusivamente a partir de la decisión clínica en la evaluación integral del paciente y no solamente en la saturación. ¿De acuerdo? El tercer escalón constituirá la ventilación mecánica invasiva con todos y cada uno de los elementos de las diferentes modalidades que nos aportan los dispositivos biomédicos de la ventilación mecánica. Y por último, encontraremos estrategias mucho más agresivas, mucho más complejas en términos del rescate del paciente de falla respiratoria hipoxémica refractaria, como lo sería la circulación extracorpórea. Por lo tanto, en este segundo objetivo, la invitación es a que en sus instituciones reconozcan cuál es el pool y cuál es el abanico de opciones que tienen para el manejo de la oxigenoterapia, y que el escalonamiento sea una decisión clínica basada en el juicio que emita el staff clínico a partir de la evaluación, y que se racionalice la administración de este oxígeno en virtud del objetivo terapéutico de cada terapia. Y aquí voy a hacer un paréntesis importante en alto flujo y ventilación mecánica.
dado que ventilar no siempre es sinónimo de 100% de oxígeno y alto flujo no es sinónimo de 100% de FiO2, ¿de acuerdo? Usted puede tener una cánula de alto flujo a 60 litros de soporte, es decir, de caudal entregado, pero esos 60 litros no siempre van a ser 60 litros de oxígeno. Pueden ser, de acuerdo a la de FiO2, 20, 18, 15 litros. Por lo tanto, el poner el alto flujo o el poner la ventilación mecánica no debe ir guiado a 100% de FiO2, sino que debe ir guiado al mayor soporte con las variables mecánicas que me ofrecen estas terapias de intervención compleja en hipoxemia refractaria, pero siempre nuestro objetivo será el mismo que proponíamos en las guías con cualquier sistema de oxigenoterapia, y es sostener la saturación objetivo a la mínima FiO2 requerida para alcanzar el objetivo terapéutico. Y esto nuevamente recae a mi mensaje primario y es, el oxígeno es un medicamento y por lo tanto usted lo debe titular para alcanzar el objetivo terapéutico y a la vez va a tener un valor agregado y es que va a ser un uso racional del mismo. Y el tercer objetivo, y para cerrar mi intervención, es recordar que el cuidado del oxígeno no solamente depende de que clínicamente yo lo use bien y lo titule bien, sino que además aquí vamos a invitar a actores fundamentales en este proceso y es los equipos de ingeniería biomédica. Nosotros somos garantes de cada litro conservado de oxígeno y de nada sirve que yo cuide la titulación al paciente si de las 30 camas de hospitalización y de los 30 puntos de oxígeno, 10 tienen fugas. A nosotros se nos volvió parte del paisaje entrar a la habitación de un paciente y el... ¿Qué es eso? Ah, no, es que esa toma de oxígeno tiene fuga. Y no hacemos nada. O tener flujómetros con grietas. Si nosotros tenemos el flujómetro con grietas, tenemos una mala conexión en el punto del flujómetro, tenemos dañada el balín que nos regula el oxígeno, entonces yo creo que más o menos por ahí me está dando lo que necesito. Esos elementos de calidad desde la evaluación de dispositivos biomédicos son parte fundamental en el uso racional del oxígeno y en la conservación de este medicamento. Por lo tanto, la invitación aquí es a que trabajemos articuladamente, que los clínicos sean capaces de detectar situaciones de riesgo en términos de pérdida de oxígeno y que sean oportunos en la notificación a bioingeniería o ingeniería biomédica para que tomen cartas en el asunto. Pero también la invitación es a que los departamentos de ingeniería a nivel de las instituciones tengan en este momento más que nunca unos protocolos preventivos de identificación de fallas en las redes y que esta corrección temprana nos permita evitar una pérdida significativa del gas medicinal y todos de la mano trabajando en un mismo objetivo, vamos a mejorar no solamente los resultados de los pacientes, sino que vamos a mejorar esos indicadores institucionales desde la calidad hacia lo que hacemos y la seguridad del paciente, que es nuestra razón de ser, pero también integrar elementos de valor agregado que nos pueden cambiar los indicadores de orden institucional. Basados y enmarcados en estas tres grandes estrategias, mi invitación final es a que seamos adherentes a los protocolos, generemos al interior de nuestras instituciones espacios que nos permitan. El punto final es que invitemos a las instituciones, invitemos a nuestros colegas, invitemos a nuestro equipo de trabajo a uno ser adherentes a los protocolos, a dos, a tener una actitud proactiva que nos permita identificar microfallas que en sumatoria magnifican los desenlaces. Y les decía que estas guías, que son unas guías muy sencillas, pero puntuales porque son supremamente críticas en unas recomendaciones prácticas de fácil implementación,
a que las consulten en nuestra página de la asociación y a que socialicemos y nos hagamos conscientes e invitemos a hacer conciencia de todos y cada uno de los integrantes del equipo hospitalario para que la sumatoria de estos esfuerzos nos permitan sobrellevar una situación tan crítica como lo es este pico de la pandemia y que lo más importante nos creen aprendizajes futuros, porque lo que hoy aprendemos con COVID construye un mejor conocimiento para lo que tenga que venir más adelante. Muchísimas gracias. Sigamos entonces con la intervención del doctor Peter. Muchas gracias, doctora Joana, valiosísimos sus aportes y el objetivo. Gracias. Bueno, gracias Joana. Digamos que para pues, cerrar la parte de la intervención en lo que tiene que ver con el manejo del oxígeno, recordar que como se dijo, teniendo en cuenta dónde nos encontramos ubicados para saber cuáles son las metas de nuestros pacientes, no, no necesariamente el paciente tiene que estar saturando por encima de 90%, por encima de 95%, para considerar que el paciente esté bien. Inclusive eso, un mal manejo de la oxigenoterapia, un manejo inadecuado de la oxigenoterapia, tiene un impacto hasta en la ocupación de camas de UCI. Hemos tenido pacientes que nos comentan, como tengo el paciente con 15 litros, máscara de no reinhalación, y se da uno cuenta que de pronto hubo un poco de falta de intervención en cuanto a terapia, en cuanto al manejo de la oxigenoterapia, porque lo tenemos en la unidad y fácilmente a la hora o a las 2 horas lo tenemos con 5 litros, 7 litros, que el paciente podría estar continuando manejo pues en un sitio de menor complejidad. Entonces podemos tener una ocupación adicional por un manejo no adecuado de la oxigenoterapia. Las cánulas de alto flujo, como se mencionó, tienen que ser manejadas por un personal experto porque claramente consumen 4 veces la cantidad de oxígeno que se consume la máscara de no reinhalación. En ese contexto, a veces pues podría ser más eficiente en cuanto a términos de ahorro tener los pacientes con máscara de no reinhalación, pero manejándolas adecuadamente. Igual para la fase de la extubación de los pacientes, el considerar cuáles son los pacientes que pueden ser mejor candidatos o a una ventilación mecánica no invasiva cuando pues se permita, en cuanto teniendo en cuenta la generación de aerosoles o si el paciente ya ha superado el tiempo de convalecencia de la enfermedad versus la cánula de alto flujo. Creo que por parte de oxígeno sería eso. Para las personas que puedan o que tengan activado la sección del chat, pueden ir desde este momento generando las preguntas para Joana en cuanto a la oxigenoterapia e inclusive también las dudas que tengan para la parte de la sedación y analgesia. En este momento pues no veo a nadie con mano levantada. Si no tienen activa la sección de chat, pues levantan la mano para irles dando la palabra y que hagan sus preguntas a Joana. Bueno, adelantándonos con lo que tiene que ver con el manejo de la sedación y la analgesia, pues ya hemos tenido varias reuniones, inclusive seguramente varios de los participantes ya han estado. Lo que nosotros hemos venido compartiendo ha sido pues la primera estrategia que se implementó en cuanto al desabastecimiento fue la generación del consenso, de la guía por parte de la AMSI de cuáles son las alternativas farmacológicas para la sedación y la analgesia. Pues ese documento se encuentra en la página de la AMSI. Yo no tengo opción aquí en el chat para dejarles el link, pero realmente pues aparece muy fácil en cualquier buscador. Ese es el documento que se encuentra en la página de la AMSI y abajo encuentran los enlaces a los anexos donde estará pues el documento como tal, con la información, la bibliografía, las tablas. Como les mencionaba, yo creo que todos ya con seguridad la han visto en alguna de las presentaciones que se hicieron, pero pues
Esa es la forma fácil de buscarlos. Hemos aprendido que no solamente tener esa información ha sido suficiente para dar un manejo adecuado en los pacientes, porque inclusive el desabastecimiento se prolongó, se ha venido prolongando más de lo que pensábamos, y las alternativas que se plantean ahí, pues no necesariamente están en todas las instituciones, no todos cuentan con los diferentes medicamentos. Lo otro es que a pesar de tener como la, llamémoslo, experiencia de usar uno u otro medicamento para la sedación y la analgesia, eso no necesariamente significa que lo estemos formulando adecuadamente. Y lo otro ha sido que ante este desabastecimiento hemos tenido que excedernos en algunas veces en dosis y en otros momentos en tiempo de duración de estos medicamentos para los pacientes, ya sea sedantes, ya sea analgésicos o los mismos relajantes neuromusculares, lo cual pues nos ha generado efectos secundarios. Hablando de las diferentes combinaciones que se pueden tener, digamos que también va de la mano con la valoración de los gases arteriales y de los parámetros ventilatorios en los cuales tenga el paciente, partiendo del punto que no todos los pacientes que tengamos en la unidad de cuidado intensivo van a necesitar ni la misma cantidad ni duración de pseudoanalgesia, ni todos van a necesitar relajación neuromuscular. Con seguridad todos necesitarán analgesia y una vez esté optimizada, miraríamos cuál es el nivel de sedación en el que debería tener mi paciente. Y teniendo en cuenta que las indicaciones de sedación profunda en la unidad de cuidado intensivo realmente no son más de 5, y entre las que nos implican para los pacientes con atención con COVID-19 serían pues, pacientes que tengan parámetros ventilatorios altos y pacientes que presenten asincronías ventilatorias pese a tener pues, un adecuado nivel de analgesia. Y asimismo, la relajación, pese a tener un adecuado nivel de sedación, persistan con asincronías ventilatorias. Realmente no serían como más la cantidad de pacientes que requieran el uso, por ejemplo, del relajante neuromuscular, y algunas veces confundimos el que el paciente presente agitación o delirium con necesidad de iniciar un relajante. Entonces, vamos primero con la parte de la analgesia, los diferentes medicamentos que se pueden mostrar ahí en las tablas. Pues el uso va a depender primero de lo con que se cuente. Sabemos que el fentanil ha sido de los más afectados en este desabastecimiento. Hemos tenido que pasar al uso de otros opioides como la morfina en infusión continua, que de pronto para algunos es algo familiar, pero para otros no se cuenta como cuál sería la forma adecuada de usarlo. Y luego también pues pasando a la misma hidromorfona. Entonces, en cuanto a la escogencia, pues primero va a depender de con qué cuente la institución y número de ampollas. La forma de optimizar, digamos que va de la mano primero del paciente, saber cuál es el paciente o más crítico o más difícil de sedar. En este caso, habrían varios factores, teniendo en cuenta que desde el punto de vista farmacológico, el paciente con COVID-19 es un paciente la mayor parte de las veces obeso, pero casi siempre en las etapas iniciales es un paciente que tiene un metabolismo aumentado y una eliminación renal aumentada. Entonces, entre más joven el paciente, seguramente va a ser más difícil la sedación por su metabolismo, por su eliminación, por los lipofílicos que son estos medicamentos. En ese contexto, teniendo un stock bajo de algunos de estos sedantes,
podríamos considerar que el fentanil dejarlo para ese tipo de pacientes que tienen un metabolismo más rápido por ser el opioide de mayor potencia, y para los otros pacientes podría considerarse para un paciente adulto mayor dejar la hidromorfona, que no me va a tener tanto impacto en la función renal como si lo puede tener la morfina, y de pronto la morfina para pacientes intermedios. Entonces, realmente no hay una receta, no hay una fórmula, sino lo importante sería considerar cuál es el medicamento que va mejor para mi paciente, y esa es una de las formas de ahorro. Lo mismo pasaría con la sedación. Con la sedación tenemos el problema que el midazolam, pues en una de las instituciones donde yo me encuentro, lleva desabastecido mucho tiempo y hemos tenido que hacer uso del propofol. Y el propofol, a pesar de tener un respaldo académico, bibliográfico altísimo, pues lo que hemos visto en estos tiempos de desabastecimiento y con el uso mucho más frecuente de lo que teníamos, es que sí puede tener unos efectos adversos demasiado molestos. Hemos tenido pacientes que han desarrollado lesión renal, y entendiendo que la lesión renal no necesariamente es secundaria a el mismo propofol, sino pues, por ejemplo, a la elevación de la CPK, que es uno de los efectos secundarios del propofol. Me explico. El paciente puede tener el propofol un mayor tiempo del recomendado, más de 48 horas, siempre y cuando mi paciente no esté desarrollando lesión renal. Y lo que se debe hacer para poder seguir continuando con esa terapia, que de pronto es la única con la que se cuente, es hacer un monitoreo de los efectos adversos. Y la forma de monitorearlo, pues, sería con la toma de la CPK, con la toma de los triglicéridos, teniendo en cuenta que no se deberían exceder por encima de 500 por el riesgo del desarrollo de la pancreatitis. La CPK, ahí existe pues mucha controversia a partir de cuándo me detengo o suspendo yo la infusión de propofol si mi paciente está elevando una creatinquinasa. Se ha considerado, sabemos que rhabdomiolisis por algunos autores dice 5 veces por encima del valor normal, o sea, sería 1000, pero hay otros que la definen por encima de 2000, y ese valor, digamos que podría ser tolerado, pues siempre y cuando el paciente esté adecuadamente hidratado, tenga un gasto urinario adecuado y no esté teniendo elevación de azodados. O sea, no es un criterio único ni definitivo el que mi paciente tenga una CPK por encima de 1000 para ya yo considerar suspender el propofol, pero sí es un indicador de hacer un monitoreo de este. Asimismo, el lactato, sabiendo pues que la hiperlactatemia en el paciente crítico pues es multifactorial, parándonos en el contexto de hiperlactatemia en un paciente con uso de propofol, para yo considerar que esa hiperlactatemia pues es producida por el medicamento, y la acidosis metabólica pues sería en un paciente en el cual no esté teniendo ninguno de los otros indicadores de bajo gasto, como los marcadores de hipoperfusión, o que no esté requiriendo vasopresor, porque pues hemos tenido los pacientes sin vasopresor, con gasto urinario adecuado y aún así con acidosis metabólica e hiperlactatemia. Claramente esos son efectos secundarios del medicamento y me indicarían suspender o cambiar esa terapia. Y con los relajantes neuromusculares, como les mencionaba, pues no todo paciente necesita relajación. La relajación, la forma de optimizarlo sería primero valorar los parámetros ventilatorios de mi paciente, PIPs altos por encima de 12, 14, para evitar pues todo el trauma que se viene asociado a la ventilación mecánica. Estos pacientes pues deberían tener relajación. Lo mismo la pronación de los pacientes, también son pacientes con indicación de relajación.
y podríamos tomar lo que en su momento pues llamamos vacaciones de sedación, pues aquí serían las vacaciones de la relajación cuando el paciente, por ejemplo, se encuentra en la posición supina. De pronto no necesitaría en esas 6 u 8 horas, de acuerdo a cómo tengan pues protocolizadas la parte de los ciclos de pronación, suspender la relajación en los pacientes o manejarla por bolos, donde claramente el ahorro se ve en que un paciente en infusión continua se puede gastar de media a 1 ampolla por hora, mientras que por bolos gastaríamos 1 ampolla cada 4, cada 6, 8 horas, dependiendo del relajante con el que contemos. Y una parte muy importante que se ha evidenciado es que en el momento de la titulación, tanto de la sedación como de la analgesia y de la relajación, de pronto no somos muy juiciosos en eso, y se está iniciando la sedación en los pacientes, sí, a unas dosis altas, un propofol a 4 miligramos por kilo hora, un fentanilo a 7 microgramos por kilo hora, pero no se está haciendo una titulación para saber si esa es la dosis que realmente necesita mi paciente. Entonces, lo podríamos iniciar, sí, a esas dosis altas, pero 1 o 2 horas después de tener al paciente en el nivel de sedación que quiero, empezar a hacer una disminución progresiva de las dosis para ver cuál es la dosis mínima con la que mi paciente requiere el nivel de sedación en el que cuento. Entonces, no todos los pacientes van a necesitar morfina a 10 miligramos hora, no todos los pacientes van a necesitar hidromorfona a 2 miligramos hora. No todos necesitarán el propofol a 4 ni el fentanilo a 7. Eso pues hablando de los medicamentos usuales para la sedación y la analgesia. Y en cuanto a los no convencionales, aparece la ketamina, que sí se cuenta con bastantes unidades en muchas instituciones. Uno de los miedos es el desarrollo de delirium incrementado por este medicamento en los pacientes, pero realmente la ketamina tiene el mismo riesgo de desarrollo de delirio en los pacientes que el fentanilo. Lo importante aquí es hacer la titulación de las dosis, y este es uno de los que más dificultad se tiene en cuanto a cuáles son las dosis adecuadas para la sedación en estos pacientes, ya que la forma usual de manejarlo pues es en salas de cirugía por parte de anestesia, pero no tanto en la unidad de cuidado intensivo. Entonces tenemos que la ketamina, en el documento están pues las dosis para sedación profunda, las dosis para sedación superficial, pero hay que tener muy en cuenta que las dosis que aparecen ahí de sedación profunda hacen parte pues uno del bolo inicial, de la dosis de impregnación, que va hasta 2 miligramos por kilo, y la dosis de mantenimiento para sedación profunda son esos 2 miligramos por kilo, pero esa es como la dosis máxima permitida en las horas iniciales. 2 miligramos por kilo hora de ketamina es una cantidad bastante importante. Inclusive hemos visto pacientes con dosis de 5 miligramos por kilo hora, lo cual se sale de cualquier recomendación que exista en la literatura, y si tenemos un riesgo de efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios con estos? Sí, más agitación en los pacientes, los casos de hipertensión arterial de difícil manejo. Hemos tenido pacientes con 200 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, y algunos pacientes, pues es conocido que la ketamina, al ser un medicamento con uso recreacional, tiene efectos como lesión renal aguda por una uropatía obstructiva, y pues con seguridad si estamos usando 5 microgramos o dosis por encima de los miligramos, perdón, dosis por encima de los 2 miligramos por kilo hora, estamos más potenciando estos efectos secundarios que el efecto de sedación o analgesia que pueda generar el medicamento. Los otros medicamentos coadyuvantes que hemos tenido, ácido valproico, sulfato de magnesio, la quetiapina, la metadona, para estos medicamentos
también hay que hacer una gestión de riesgo. Ya algunos han considerado que son medicamentos que se deben iniciar desde el primer momento en el que el paciente se le está iniciando con la infusión de sedación y analgesia, y eso no necesariamente es así. La metadona, pues, sí nos ayuda, pero digamos que va a ser en el paciente que tenga un riesgo del síndrome de abstinencia, y tener en cuenta que la quetiapina combinada con la metadona pues tienen efectos secundarios cardiovasculares pues bastante molestos. En esto es la prolongación del QT, el desarrollo de arritmias, lo cual pues vemos que con el manejo farmacológico en los pacientes con COVID-19 estas arritmias siempre van a estar de la mano. Ya las tuvimos inicialmente con el uso de los antimaláricos, el uso de la claritromicina, la citromicina, que aún todavía se ve que los pacientes vienen recibiendo pues estos antibióticos, algunos, realmente la mayoría sin indicación, pero que si nos ponemos en el contexto de un paciente que reciba pues este macrólido, que reciba la quetiapina, que reciba la metadona, que recibe dexmedetomidina, pues es un paciente que debe requerir un monitoreo electrocardiográfico porque el riesgo de desarrollo de prolongación del QT y una arritmia ventricular es altísimo. Y asimismo, ir definiendo si mi paciente lo está presentando, cuáles de estos medicamentos debo continuar, cuáles el paciente realmente necesita, cuáles suspendo y cómo monitorizo ese riesgo de desarrollo de arritmia ventricular. Es un paciente que va a necesitar un control electrolítico mucho más estricto que los demás, sobre todo pues el magnesio. El sulfato de magnesio, hablando del magnesio, también lo hemos tenido como un medicamento coadyuvante, pero digamos que a pesar de que se da la recomendación, entonces inmediatamente todo el mundo empieza a poner sulfato de magnesio. La recomendación es para potenciar y ahorrar benzodiazepinas y opioides en los pacientes de difícil sedación. De nuevo, no son estrategias para todos los pacientes. Creo que esos serían como los puntos en, pues uno, cuáles son las medidas de medicamento a escoger. Como les digo, depende de con lo que cuenten. Y segundo, una vez ya tengan una adecuada comunicación con el químico farmacéutico, decir, mire, para hoy o para estos días tenemos estos números de ampollas de estos medicamentos, empezamos a hacer como una estrategia de vamos a dejar estos escasos y con un mejor perfil farmacoterapéutico para estos pacientes. A estos otros pacientes los vamos a manejar así. Si nos vamos a exceder en tiempo de propofol, no en dosis, sino en tiempo de propofol, vamos a hacer monitoreo. Si vamos a usar quetiapina, miremos electrocardiograma. Si vamos a usar ketamina, no excedernos en estas dosis. Las dosis realmente deberían ser de ketamina, volviendo a ella, 0.5 miligramos por kilo hora, 1 miligramo por kilo hora, 2, como les digo, es muy alta, pero pues digamos que hemos tenido escenarios en el que solo hay ketamina y un opioide. Entonces ese es el escenario para usar esa dosis alta con el monitoreo que les digo. Yo creo que sería como eso en cuanto a las generalidades. Me parece como importante resolver las dudas que tengan los participantes, Marcela. Entonces, si les abres el micrófono o lo que hayan podido escribir por el chat. Sí, un puntito, Joana nos quiere hacer un aporte, dejamos en el chat un documento, Joana, y luego le damos paso a Francisco que tiene las manos levantadas. Joana, adelante. Sí, muchas gracias, doctora. El documento que les han compartido en el chat es el link que nos lleva a pautas de oxigenoterapia en la AMSI. Hay dos cosas que quiero destacar bien importantes y haciendo acotación a lo que el doctor Peter nos complementaba. Y es que allí ustedes van a encontrar unos algoritmos de rápida toma de decisiones, pero al final de este documento hay dos tablas que es muy importante que ustedes observen, particularmente en el punto que el doctor mencionaba de cánula de alto flujo.
La primera de ellas es un flujograma rápido de toma de decisiones en términos de cuándo identificar que la terapia no ha sido exitosa y por tanto, en vez de seguir posponiendo la intubación, proceda rápidamente a la decisión de intubar al paciente si a ello hubiera lugar y además si el paciente estuviese de acuerdo con esa decisión. Entonces, es importante que en este flujograma ustedes vean cuáles son los parámetros para identificar que debo tomar una decisión de cambio y, como decía el doctor, porque no puedo perpetuar una terapia que no está funcionando y que además consume de manera significativa oxígeno. Y segundo, quiero que observen allí una tabla. Lamento no compartirles la pantalla, es que no tengo cómo compartir la pantalla, pero quisiera que allí observen una tabla, o si la doctora me colabora, muchas gracias, una tabla donde está la tabla de consumo de oxígeno en alto flujo. Y esto es bien importante que lo tengan allí evaluado, porque, vuelvo y les digo, 60 litros de oxígeno, como que 60 litros de caudal. Entonces, la invitación a que seamos supremamente racionales. Muchísimas gracias. Al final, la tabla del final del archivo en la última página, en la página 2. Más abajo. Ese es el primer flujograma, que tienen que ser súper adherentes, pero el cuadro que hay abajo al final, ese cuadro, por favor. Fíjense ustedes en ese cuadro que tenemos arriba el flujo con el que manejamos el alto flujo, 60, 55, 50 litros hasta los 15 litros. Y en la columna vertical del lado izquierdo de su pantalla encuentran el FiO2. En los cuadritos ustedes van a encontrar el consumo de oxígeno del alto flujo. Entonces, fíjense que si ustedes están a 60 litros por minuto con 100% de FiO2, el alto flujo va a consumir 60 litros de oxígeno, es decir, 4 veces lo que maneja una cánula, una máscara de no reinhalación a 15 litros por minuto. Pero si nosotros nos adherimos al protocolo donde queremos tener 60 litros de flujo, pero siempre buscamos estar por debajo de 50% de FiO2, fíjense cómo el consumo de oxígeno cae de 60 litros a 23 litros, es decir, casi una tercera parte del consumo de oxígeno. Pero yo sigo entregándole al paciente, terapéuticamente hablando, el soporte del alto flujo con una FiO2 intermedia de 50% y un consumo de oxígeno más racional, ganando los efectos mecánicos del soporte que provee el alto flujo, pero controlando estrictamente la titulación de oxígeno como medicamento a través de este dispositivo. Por eso, como el doctor Peter decía, usted se tiene que concentrar en cuál es su objetivo terapéutico y mover al paciente en ese escenario para que sea capaz no solamente de manejarlo de la mejor manera, evitando los efectos de la hiperoxemia, pero también evitar que el paciente entre en estados de hipoxemia y cuidando el oxígeno como recurso valioso dentro de nuestro pool de medicamentos. Entonces, quiero que puedan consultar esta guía que, como les digo, la encuentran de acceso gratuito en nuestro portal de la ANSI, para que tengan en cuenta cuando hagan los estimados de consumo de oxígeno en sus instituciones y la previsión con el grupo y la unidad de buenas prácticas de los gases medicinales, que puedan tener en cuenta esta tabla para poder estimar sus consumos. Porque siendo el alto flujo una herramienta terapéutica valiosa que nos permite minimizar en un porcentaje muy significativo las tasas de intubación, no sería pertinente usarla inadecuadamente o de otro modo usarla en un escenario de no racionalización. Eso es bien significativo. Quería solamente compartirles este dato, y esta guía, vuelvo y les digo, está desde lo básico a lo complejo en unos flujogramas muy, muy dinámicos,
que nos permiten y que deberíamos socializárselos a todos en la institución. Era eso, muchas gracias. El doctor Alberto Lineros Montañez indica, pues buenos días, muchas gracias. Indica pues que es una observación más que una pregunta. Dice, importantes estrategias que dio Joana, con ello las instituciones han demostrado ahorros hasta del 20% en el uso de oxígeno, las tres combinadas. Hay una pregunta del doctor Carlos Iván Camargo que dice, buenos días, ¿qué tan conveniente es la combinación de midazolam y propofol y qué dosis se debe manejar en esta combinación cuando se usan los dos medicamentos simultáneamente? Ok, bueno, teniendo en cuenta que midazolam y propofol, a pesar de ser medicamentos de familias diferentes, su sitio de acción termina siendo pues muy similar. Ambos son agonistas GABA, aunque en subunidades diferentes. La indicación de usarlos de forma combinada, pues uno, sí se puede, dado que su mecanismo de acción es en un sitio diferente. Dos, no es tan recomendable, pues porque vamos a tener un consumo de dos medicamentos, de dos líneas de medicamentos. Los hemos usado, sí, pero solamente en los pacientes que realmente ha sido muy difícil llegar a un nivel óptimo de sedación. Y en cuanto a las dosis, digamos que ahí va a depender de cuál fue la primera línea o qué fue lo que se escogió para sedar el paciente. Si fue midazolam, pues bueno, adicionas el propofol y se va titulando 1 miligramo por kilo hora, 2 miligramos, 3, máximo 4. Sería como la estrategia. Y si el que se escogió como primera línea para ese paciente fue el propofol, pues vamos a titular el midazolam hasta un máximo de 0.2 miligramos por kilo hora para el paciente. La respuesta es sí, sí se pueden usar, pero no sería como una estrategia de ahorro como tal. Pregunta del doctor Jorge Mario Salcedo Becerra. Buenos días, ¿el uso de ketamina por su efecto analgésico es necesario usarla con infusiones opioides o puedo usarla sola? Bueno, sabemos entonces que la ketamina nos brinda pues ambos beneficios, sedación y analgesia. Realmente ninguno de los dos llega a ser por sí solo tan profundo, poniéndonos en el escenario de un paciente en el que necesita estar en un nivel de sedación de un RASS de -3 o -4, difícilmente con la sola ketamina se va a lograr. En ese caso sí habría que hacer una combinación con cualquiera de los otros opioides. Y de pronto sí podría usarse como monoterapia en los pacientes que vienen estando en lo que llamamos la fase de transición de la sedación. El paciente que ya salió de la fase profunda, que estamos en plan de despertar, sí podría dejarse como monoterapia, pero realmente para sedación profunda de más de -3, no, con ella sola no lo vamos a lograr. Tenemos otra pregunta de Diego. Indica, buenos días, referente a las recomendaciones de uso de oxígeno como gas medicinal, ¿el tema de alerta de abastecimiento ya es algo oficial por parte de la industria? Basado en que mi proveedor no me ha faltado con el producto y si ha fallado en oportunidad, ha sido por bloqueos asociados a marchas. Respondiendo directamente, en este momento lo que evidenciamos es que las empresas de oxígeno están notificando unos problemas de abastecimiento por alto consumo. O sea, por ejemplo, nos ponían un ejemplo que para una institución, digamos, el promedio más alto de consumo que habían detectado era 1040 y en este pico se había subido a 1400, entonces que indicaban que podían cubrir sin ningún problema hasta 1040 y esas 360 metros cúbicos adicionales son los que tenían problema. Entonces, por eso es tan importante y la Secretaría decidió solicitar apoyo a la AMSI para que revisemos y evaluemos, como decía la doctora Joana, cómo estamos haciendo la utilización del oxígeno como medicamento, cómo estamos cuidando todo el tema de los dispositivos médicos y todo lo que requerimos para hacerlos llegar al paciente, el mantenimiento de toda la tubería de gas, pues la conexión a través de la cual nos llega. Entonces, pues creemos que con esta conferencia estamos buscando apoyar eso que nos está alertando
la industria de gases con referencia a que no podemos seguir subiendo el consumo de oxígeno porque ahí es donde vamos a tener problemas. Otra pregunta del doctor Óscar Ovidio Martínez Sánchez dice, desde la Secretaría nos pueden ayudar con información de disponibilidad de medicamentos de los laboratorios, ya que no se ha vuelto a enviar esta información. Nosotros compartimos la información, gracias al ministerio nos llega. El día de hoy vamos a enviar por correo electrónico y mañana será publicado el martes será publicado en el link de ABC una actualización que nos envió el ministerio con referencia a disponibilidad de medicamentos. La idea con esos correos que les estamos enviando y esa información es que debemos recurrir a todos los proveedores. El proveedor nos está entregando medicamento en la misma medida de disponibilidad que ellos tienen. Entonces, de pronto hoy nos dicen que no tienen, pero mañana les entra. Entonces, mañana nos dice que sí. Entonces, a una institución le dicen hoy que no tiene, pero mañana le dicen a otra que sí. Entonces, pues todos sabemos que estamos en esta misma situación y que el tema de inventarios es dinámico tanto para las instituciones como para los proveedores. Entonces, pues sí, el día de hoy vamos a enviar un correo electrónico con la última actualización que nos dio el ministerio y que será publicada en el link de ABC el día martes. Listo. Esperanza, yo creo que tenemos aquí un par de preguntas para poder cerrar y poder pues respetar el tiempo asignado. En el chat dejamos un correo que es por donde se están comunicando monitoreo.medicamentos@saludcapital.gov.co, y si nuestros panelistas lo permiten, poderles enviar las preguntas y poderlas consolidar. Como hemos tenido inconvenientes con el chat, aquí tenemos la lista de asistencia. Por favor, registrarse los que puedan hacerlo. Los que no, infórmenos por el correo de monitoreo medicamentos para irles compartiendo la información de las preguntas que recolectemos. Doctor Peter, creo que dos últimas preguntas. ¿El uso continuo de cisatracurio debe ser utilizado en concomitancia con relajantes musculares o solo puede ser manejado uno solo? Bueno, hay que tener en cuenta que en la unidad de cuidado intensivo los estudios casi siempre están hechos con el cisatracurio y por eso termina siendo la primera línea a la relajación neuromuscular de los pacientes. Lo que se ha visto, por favor, es revisar los micrófonos. Lo que se ha visto es que podemos usar cualquiera de los otros relajantes. El riesgo de lesión viene siendo pues muy similar. Entonces, estar cambiando entre uno y otro realmente no genera pues mayor beneficio al paciente. Si se cuenta con cisatracurio, usar cisatracurio. Si no se cuenta con ese, pues becuronio, rocuronio, y hemos pues inclusive usado atracurio que era pues de uso de hace muchos años, pero pues en el caso de desabastecimiento, cualquiera. Primera línea del cisatracurio, no necesariamente cambiarlo. La recomendación para el ahorro sería que si los parámetros ventilatorios van disminuyendo, podríamos pasar de la infusión continua a los bolos intermitentes, por ejemplo, para los casos de pronación. Si el paciente todavía requiere ser pronado, se puede administrar bolos intermitentes durante esas 18 o 24 horas, dependiendo pues de la estrategia. Sí, doctora, hay otra pregunta para el doctor Peter. ¿Es conveniente el uso simultáneo de ketamina y fentanilo para disminuir el gasto de fentanilo? ¿Qué dosis se deben manejar? Bueno, esa es un poco similar a la que nos había hecho el doctor Salcedo. Sí se conviene pues combinarlas, pero teniendo en cuenta que el objetivo de sedación es en el paciente que requiere sedación profunda. Y la dosis máxima de fentanilo, 7 microgramos por kilo hora,
y la dosis máxima de ketamina 2 miligramos, pero como les digo, esa deberíamos titularla arrancando desde 0,1, 0,3, 0,4, 0,5, pero no arrancando desde los 2 miligramos por kilo la ketamina. Si se pueden combinar, primero titulamos el fentanilo a la dosis máxima y luego vamos titulando la ketamina. Doctor, creo que perdón, doctora, hay una última. ¿Cada cuánto tiempo debe hacerse el destete de oxígeno con dispositivos de alto flujo en pacientes con COVID-19? Bueno, esta pregunta es bien importante por dos cosas. Nosotros tenemos en la literatura dos grandes aspectos relacionados con el destete del alto flujo. Por un lado, tenemos la evaluación clínica a partir de 4 elementos a evaluar: frecuencia respiratoria del paciente, uso de músculos accesorios o presencia de trabajo respiratorio. Tercero, saturación de oxígeno medida por pulso oximetría. Y cuarto, seguimiento estricto en evaluación de la disnea del paciente. Puede ser con una escala visual análoga. Entonces, el primer indicativo para el destete del alto flujo corresponde a una evaluación clínica. Y el alto flujo se desteta desde dos parámetros. El primero es el destete de la fracción inspirada de oxígeno, y este destete es exactamente igual que como lo harían en el ventilador o con un Venturi o con una cánula convencional. Es decir, descenso progresivo de la FiO2 en tiempo real bajo seguimiento por pulsoximetría. Hay una característica importante en el alto flujo y es que el seguimiento es más por pulsoximetría que por gases arteriales. Sin embargo, el control cada 8 o 12 horas de los gases es importante, particularmente cuando tenemos pacientes con un alto riesgo de hacer acidosis metabólica o que haya algún componente de falla hipercápnica. Sí, eso virtualiza la necesidad, o más bien materializa la necesidad de un control más estricto de los gases. Sin embargo, el control primario para la titulación de la FiO2 y el destete de la FiO2 es por pulsoximetría. Y siempre empiezan a bajar oxígeno antes que flujo. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado está el oxígeno que ustedes administran a través del alto flujo. Y el segundo elemento en el destete es el flujo del paciente. Y el flujo corresponde a la cantidad de gas que usted va a titular en el caudal de entrega para ganar los efectos mecánicos del alto flujo, que son el elevado del espacio muerto y la administración de presión positiva de tipo dinámico. Entonces, usted por un lado desteta la FiO2 y mantiene arriba el flujo como coadyuvante del trabajo respiratorio, porque eso es lo que mecánicamente va a subsidiar el trabajo respiratorio. Y la recomendación es que usted empiece a bajar flujo cuando haya alcanzado una FiO2 alrededor de 40%. Si usted todavía no ha llegado a esa FiO2, la recomendación es que no baje flujo. Y el flujo lo va a descender por intervalos normalmente de 5 litros por minuto para hacer un desescalonamiento gradual. Y ese desescalonamiento usted lo va a titular en virtud principalmente de la frecuencia respiratoria del paciente. ¿De acuerdo? Entonces usted arranca 60 litros, 100, 90, 80% de FiO2 para alcanzar saturación objetivo. Y en tiempo real debe bajar la FiO2. Acá no es que usted deje al paciente 100% 2 días saturando 99. Saturando 99, usted ya se salió del rango terapéutico. Entonces, en tiempo real, medido por pulsoximetría, debe propender todo el tiempo por bajar FiO2. Cuando alcance punto 40 o menos, empieza a bajar el flujo de 5 en 5 litros aproximadamente. Usted debe dejarse unas 4 o 6 horas para ver el impacto del descenso de flujo, pero lo va a disminuir en virtud del trabajo respiratorio del paciente y la frecuencia. Ese es el escenario general global del alto flujo. Sin embargo, hay un segundo elemento que les quiero mencionar, pero es un elemento que está, digamos, en una contraposición con algunos autores, que es el índice de ROX. Ustedes en las guías van a encontrar el índice de ROX, es un índice muy sencillo, es saturación medida por pulsoximetría sobre FiO2,
y a ese resultado lo dividimos en la frecuencia respiratoria del paciente. El punto de cohorte de este índice es 4.88, en el que valores por encima de este punto indican un factor pronóstico de éxito para el desenlace intubación, mientras que valores por debajo de 4.88 indican un factor pronóstico de fracaso para el desenlace intubación. Las inquietudes que hay con ROX en este momento es, uno, que fue medido que no es una medición estática, es una medición de seguimiento en el tiempo a las 2, 6 y 12 horas para la toma de decisiones. Y el ROX fue validado en las primeras 24 horas. Sabemos que COVID es una enfermedad lenta, de resolución lenta y que es básicamente la enfermedad del oxígeno. Entonces, el ROX pasadas las primeras 24, 48 horas, pues va perdiendo, digamos, la certeza en términos de su validación. Pero en términos generales, el destete lo deben hacer en virtud de la evaluación clínica, repito como resumen, 4 elementos: frecuencia respiratoria, saturación medida por pulso oximetría, uso de músculos accesorios y disnea. Si ustedes tienen esos 4 elementos de seguimiento, van a generar el destete progresivo del flujo y la FiO2 se maneja exactamente igual que cualquier otro dispositivo por saturación objetivo y siempre va a ser el primer elemento de destete, oxígeno y luego flujo. ¿Se puede utilizar el oxígeno industrial en el ámbito hospitalario? Sí, efectivamente hay que tener muchísimo cuidado con este tema en este momento en que pues, el ministerio le dio la orden a las empresas de oxígeno que incrementaran la producción de oxígeno y disminuyeran la producción de oxígeno industrial. Incrementaran oxígeno medicinal, disminuyeran oxígeno industrial. Sin embargo, pues obviamente se consigue oxígeno industrial. El oxígeno industrial tiene una composición diferente en cuanto a pureza. Entonces, por eso el oxígeno medicinal es un medicamento y tiene registro sanitario como tal. El oxígeno industrial no. Entonces, no podemos utilizar oxígeno industrial en pacientes porque tiene una composición diferente, un grado de impurezas diferente, alto. Entonces, no, la respuesta es no se puede. Listo, ok. Pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, participantes. Tuvimos más de 200 asistentes en esta sesión. Un agradecimiento muy especial al doctor Camilo Pizarro, quien ha estado a toda hora pues al servicio continuo como todos 24/7 y ha hecho posible esta reunión. Por último, recordarles la línea gratuita de apoyo especializado que tiene la AMSI para todos. En esa línea se pueden comunicar, ¿sí? Sí, señora. Listo. Y por último, lo que estaba comentando Esperanza, nuestra página saludcapital.gov.co, aquí está ABC del nuevo coronavirus y tenemos varias orientaciones relacionadas pues, con coronavirus, orientación de humanización, interesante revisar los documentos y disponibilidad de medicamentos. Aquí estamos vinculando pues información relacionada con el tema que hoy nos trae. Pues creo que el objetivo se cumplió. Agradecimientos, doctora Joana, doctor Peter y todos los asistentes por su interés de seguir mejorando cada día la prestación de los servicios. No, Marcela, muchas gracias por la invitación. Pues tú sabes que de parte de la AMSI siempre estamos dispuestos a lo que se necesite que vaya en pro del beneficio de todos los pacientes y de mejorar la calidad de atención. Sacamos un tiempo siempre que lo necesiten, siempre va a haber alguien dispuesto para colaborar. Muchas gracias a todos los que asistieron, si fueron como más de 280 personas en algún momento. Espero pues que hayan sido aportes útiles y pues siempre tenemos también líneas abiertas. Recuerden que por parte de la AMSI todavía está activa la línea RASI para las dudas que tengan en cuanto a la sedación y la analgesia. Bueno, esa línea funciona 24/7 y siempre la direcciona la llamada al especialista que se necesite.
no solamente para sedación y analgesia, sino también para cualquier tipo de terapia, siempre hay un especialista al tanto. Gracias a todos y todas. Por favor, les agradecemos compartir con sus colegas la información y pues desde monitoreo.medicamentos estamos atentos a sus preguntas y a que nos dejen sus datos los que no alcanzaron a diligenciar la lista de asistencia para tenernos en cuenta para próximas invitaciones. Bueno, un feliz día para todos.